¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? De regreso con ustedes. Fíjese que AMLO habló sobre la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar el día de hoy. La Cámara de Diputados también trabajó sobre la cuestión de la ley de amnistía que avanzó hoy también en el Congreso, y con eso nos vamos a ir, no sin antes pedirles el favor de su poderosísimo like en este espacio @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy. Ahí me pueden encontrar no solo en YouTube, sino también en TikTok, ahí con mi nombre, y desde luego en Facebook. Así es de que hoy celebró el presidente la aprobación de esta Fondo de Pensiones del Bienestar en la Cámara de Diputados. Dijo el presidente que el fondo beneficiará a millones de trabajadores en México y que corregirá un agravio que ya viene de muchos años atrás, desde las presidencias de los gobiernos de Ernesto Zedillo, cuando modificó la ley para crear las AFORES en contra de los intereses y del bienestar de los trabajadores del IMSS. Luego lo hizo Felipe Calderón, complementó la obra nefasta de Zedillo con los trabajadores al servicio del Estado, del ISSSTE. Así es de que con 252 votos a favor, esto ocurrió ayer, 212 en contra y 4 abstenciones, fue aprobada en lo general la creación de este fondo de pensiones para el bienestar en la Cámara de Diputados, y entonces por eso felicitó el presidente a los legisladores que votaran a favor y espera, como ya lo habíamos dicho en días pasados, que se pueda el 1 de mayo presentar todo un informe, es decir, el día del trabajo, y darles la buena noticia a los trabajadores de México de que sus pensiones están, y que además se van a incrementar, no como lo arguyen desde la oposición los medios fachos. AMLO admite también que existe el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Suprema Corte de Justicia neoporfirista, como ya también se le conoce, pues eche abajo, como tiene acostumbrado, las iniciativas del presidente y el Fondo de Pensiones para el Bienestar no prospere. Bueno, es decir, que pueden ser declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Entonces el presidente pues dijo que sí, reconoce que sí hay ese riesgo, porque insiste en que el Poder Judicial y toda la Suprema Corte están al servicio de los potentados, no les interesan los intereses de los trabajadores, y esto luego de que partidos de oposición, especialmente el PAN, el PRI, expresaron su rechazo y adelantaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de ser aprobadas, porque todavía falta el tamiz del Senado de la República, donde ya pasó, y seguramente pues también será aprobada ahí. Por otra parte, en términos de lo que se conoce como la ley de amnistía, el presidente de la República dijo que puede aplicarse a Israel Vallarta, este personaje que estuvo ligado con Florence Cassés en el tema de secuestro, inventado por Genaro García Luna y apuntalado por Lord Montajes, por Loret de Mola, en aquellos fatídicos años en que gobernó fecal, tiene materia fecal en el cerebro, Felipe Calderón, por aquello de fecal, y entonces no descartó que esta reforma a la ley de amnistía pueda aplicarse a Israel Vallarta, pues además admite que está documentado que en este caso existen violaciones a sus derechos humanos. Destaca que la intención es que esta ley pueda aplicarse independientemente si la persona tiene o no una sentencia. Dice el presidente, explica que se aplica en todos los casos, pero fundamentalmente está dirigida para quienes nos puedan ayudar al gobierno a esclarecer asuntos relacionados con violaciones flagrantes a los derechos humanos. Pues en este caso estaba demostrado que existió violaciones en los derechos humanos de esta persona, y podría aplicarse entonces esta ley. Y ahí pues confirmó entonces que esta ley de amnistía también puede aplicarse en el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, e invitó a divulgar la iniciativa para quienes posean información que pudiese ser útil para resolver casos de esta naturaleza tan graves, pues se enteren y consideren participar. El propósito, explica el presidente, es que con esta ley se pueda garantizar
el que personas que tengan información y la aporten, como el caso de la desaparición, repito, de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues puedan ser recompensados y que ayuden a encontrar a los jóvenes mediante una amnistía en el caso de que estén detenidos. Y esta tarde, por cierto, hoy mismo, los diputados de Morena y sus aliados, el PT, el Verde, ecologista, que integran la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, aprobaron precisamente con 17 votos a favor, 14 en contra, el dictamen que reformaría los artículos 129 y 148 de la ley de amnistía, en caso de ser aprobados, o la ley de amparo, que establece que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijen efectos generales. Bueno, el asunto, efectos generales, y también avalaron el dictamen que reforma la ley de amnistía, es decir, dos casos se tomaron. Se aprobaron, se discutieron, se debatieron ley de amparo y ley de amnistía. Para aclararlo bien, en el caso de la ley de amnistía fue con 19 votos a favor, 14 en contra, que facultaría al presidente de la República para otorgar amnistía directa a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal. Ambos dictámenes, pues, de reformas propuestas por Morena en el Senado de la República, son autoría o encabeza esta batalla legislativa en Morena, en el Senado de la República, por el coordinador Ricardo Monreal. Fueron aprobadas todas sin cambios y se remitieron a la mesa directiva y bueno, van a volver a ser discutidas por el Pleno en la sesión que se realizará mañana en San Lázaro. El diputado Juan Ramiro Robledo de Morena señaló que estas reformas forman parte del proceso general de reformas al Poder Judicial más amplia que propondrán por etapas. Es decir, que es una reforma muy importante que comienza con una gran reforma judicial que se va a proponer paso por paso, por etapas, y esto apenas, dice él, es el apéndice, el aviso de la reforma judicial de gran calado. Lo que queremos es que haya una real división de poderes y una supremacía de un tribunal constitucional y le dejemos ese carácter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y diputados del PAN pues ya advirtieron que van a frenar estas reformas de Morena a la ley de las Afores y ley de amparo. Bueno, así está todo este tema que les platico. Y dice, por otra parte, pues el presidente que no tiene, en el tema este tan controvertido, que además es una babosada, las playeras alusivas, que es que a la Santa Muerte, ya los jóvenes hasta se burlan de esto porque dicen que no es la Santa Muerte, es parte de un personaje de alguno de los juegos que ahora disfrutan los jóvenes, pero el presidente dice, pues, sin importarle mucho, pues, ¿para qué hacerle tanto juego a esto? Justifica que se trata de una libertad religiosa. Él se dice respetuoso de este esquema y de quienes realizaron las playeras, hicieron una producción masiva, alusivas al propio presidente y supuestamente a la Santa Muerte. Pero el hecho es, dice el presidente, pues no quiero opinar, no tengo opinión, soy muy respetuoso de lo que los ciudadanos hacen en ese sentido, si no es como un mal de nadie. Y ante el comentario que de las playeras fueron compartidas en la cuenta oficial de Morena en Twitter o en X, dice López Obrador, pues que tienen derecho a hacerlo. Destaca que esto tiene que ver con la libertad, incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la Santa Muerte, se llama libertad religiosa, apuntó el presidente. Y también confirmó, por último, este asunto de, ya que hablamos de Ayotzinapa, que se reunirá a propuesta también de la CENTE que intervino. Pues ellos, los de la CENTE, adelantaron que el presidente les externó que tienen la intención de reunirse con las víctimas, los padres de las víctimas del caso Ayotzinapa, una vez que pase la elección el 2 de junio, el lunes 3 de junio estaría platicando con los padres de los normalistas. Y con esto me despido, les doy las gracias por su atención y regresamos un poquitito más tarde con noticias de Toluca, la capital del Estado de México. Gracias.